Con Dios no hay fracasos. Puede haber equivocaciones, puede haber caídas, pero fracasos con Dios nunca. Dios es un Dios de victoria. Y voy a comenzar el tema de hoy. Es una continuación del tema del sábado pasado, pero comienzo con algo que dije el sábado pasado. Yo dije que una vez que a Moisés se le dice que no puede entrar a Canaán, él sube al monte Nebo de la cordillera del Pisgah sin quejarse y lamentarse. Él sí sube en silencio porque dijimos que Moisés había aprendido a esperar en Jehová. Ahora, cuando presenté este pantallazo, quizás no presenté todo lo que sucede allí. Y quiero agradecerle de manera especial a un amigo que me llamó de Argentina, que se llama Luis. Te mando un saludo, Luis, porque él apreció mucho el mensaje del sábado pasado y me recordó y me llevó a un pasaje de la Biblia que tiene que ver con esta circunstancia. Y también, al leer este pasaje de la Biblia, él también quedó un poquito ansioso con lo que yo dije. También quiero decir que me llamó Adán, también Adán Alcalá, en esta semana, y también me hizo notar esto. Y quiero mostrarles cómo es que Moisés sube en silencio al monte Nebo. No fue que fue todo silencio con Moisés. En Deuteronomio 3, 23 al 29, Moisés mismo cuenta cuál fue su situación cuando Dios le comunica a él que no puede entrar a Canaán. Y dice así: en esta misma ocasión le supliqué al Señor: Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán, pues quiero ver aquella buena tierra, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Es interesante que Dios había estado 80 años con Moisés mostrándole su poder, si no era toda su vida, y ahora Moisés, claro, estaba ante la expectativa de entrar a Canaán, le dice: Señor, tú has comenzado a mostrarme cuán grande eres tú. Era como para Moisés, estaba todo comenzando, y ahora Dios le decía que ahora todo tenía que terminar. Claro, Moisés no sabía el plan que tenía Dios, y realmente para Moisés estaba todo comenzando. Porque Dios tenía una sorpresa para él. Esto no era el final en la vida de Moisés. Y como dijimos ya el sábado pasado, cuando nosotros esperamos en Dios y ponemos nuestros sueños en las manos de Dios, Dios siempre tiene una sorpresa que es mayor a los sueños que nosotros teníamos. Y tiene una sorpresa para nosotros. Y por eso no te desanimes cuando Dios te dice no, porque cuando Dios te dice no es para darte algo más. Y entonces sigue diciendo: pero el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y no me concedió lo que le pedí, sino que me dijo: basta, no me hables de este asunto. Bueno, así yo lo hago con mi tono, Dios no le debe haber dicho así. Cada uno interpreta la voz de Dios de acuerdo a cómo está acostumbrado a hablar. No me voy a detener en eso, que eso es un tema muy interesante. También esto que dice que Dios se enojó con él, no me voy a detener con eso. Pero Dios le dice basta. Cuando Dios le dice basta, quiere decir que Moisés, ¿qué había hecho? Le había estado rogando y rogando, rogando. Y entonces Dios le dice: mira, Moisés, está muy bien que me pidas, no tengo ningún problema que me pidas, pero ya quiero decirte que basta. Ya lo sé. Esto lo tienes que dejar atrás. Y ahora, ¿cómo dejar atrás algo cuando Dios nos dijo que no? Si yo quería entrar, me preparé para entrar. Y entonces acá hay algo increíble. Y esto es un consejo para todos aquellos que sentimos que Dios nos dice no en algo y que queremos aprender a esperar en Él y a guardar silencio en su presencia. Y fíjense lo que le dice después Dios a Moisés. Y para nosotros como seres humanos carnales, lo que Dios le pide a Moisés parece una burla. Dios le dice: basta, no me hables más de este asunto. Sube a lo alto del monte Pisgah y desde allí mira al norte y al sur, al este y al oeste. Pero al Jordán
el Jordán no lo cruzarás. Y miren lo que le dice Dios ahora a Moisés. Da instrucciones a Josué, anímalo y dale valor, porque él será quien vaya al frente del pueblo y le haga tomar posesión del país que ahora vas a ver. Mira, no vas a entrar, le dice Dios. Yo sé que tú quieres entrar, pero vas a ir a tu compañero, a tu amigo, a tu asistente y lo vas a alentar porque él va a ser el que va a cumplir la obra que tú quieres cumplir. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú? A un corazón carnal esto sería como terrible. Yo me imagino que si fuera Moisés como yo, iría y le diría a Josué, Josué, esto es muy difícil, ¿eh? Yo no sé cómo lo vas a hacer. Pero Moisés había aprendido a esperar en Jehová. Y ¿sabes qué? Cuando Dios te dice un no en algo, tú tienes que alentar a aquellos que Dios les dijo sí. Si tú no quieres tener rencores, no quieres tener quejas, quieres realmente ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios o una mujer, tienes que alentar a aquellos que Dios le dijo sí en el área que Dios te dijo a ti un no. Y voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estábamos los primeros años de matrimonio, por un tiempo con Amelia estábamos buscando tener un hijo y no podíamos. Y había varios matrimonios en la iglesia de la cual éramos pastores. Y había una chica que había quedado embarazada. Ella siempre había querido tener un hijo, que había quedado embarazada y había perdido su hijo. Y había quedado 2 veces embarazada y las 2 veces había perdido su hijo. Y yo recuerdo cómo ella tomó ese no de Dios como un ministerio para apoyar a todos los que Dios le decía sí. Y yo todavía me acuerdo cuando Amelia quedó embarazada de Jeremías, la felicidad que tenía esa chica en los ojos. Cómo se acercó a nosotros para alentarnos cuando a ella Dios le había dicho que no, pero a nosotros sí. Eso es ser un verdadero cristiano. Eso es ser una persona madura. Y por eso Moisés ahora tenía que alentar a Josué para hacer aquellas cosas que él siempre había soñado hacer. Moisés tenía que morir para que pueda surgir Josué. Y es interesante, Josué, ¿cómo es el nombre en griego de Josué? ¿Cuál es el nombre griego de Josué? El nombre griego de Josué es Jesús. O sea, Josué se llamaba como el Salvador. Y por eso tenía que morir Moisés para que surja Jesús. Porque no es Moisés el que conquista la tierra. Moisés preparó el camino, pero el que conquista la tierra es Jesús. A veces tiene que morir el gran profeta que tenemos para que realmente de una vez por todas Jesús sea el centro. A veces le damos más importancia. Yo sé que esta enseñanza es más homilética que teológica. Pero a veces en las iglesias veneramos tanto a nuestros profetas que no dejamos que Jesús surja. Y es más, muchas veces en las iglesias donde Dios les ha dado profetas y les ha dado don de profecía, terminamos poniendo a los profetas por sobre Jesús. Y terminamos probando a Jesús con los profetas en vez de probar a los profetas con Jesús. Moisés tenía que morir para que Josué pueda surgir. ¿Y por qué Moisés tenía que morir? Porque el pueblo ponía la vista en Moisés. Y por eso mucho cuidado de poner la vista en seres humanos. Quiero compartir contigo también la experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista había preparado camino y lo había preparado tan bien y de tal manera que incluso la gente pensaba que él era el Mesías. Pero Juan el Bautista tenía que
morir espiritualmente, si podríamos decir así, para que surja Jesús. Los seres humanos tenemos que desaparecer de la escena para que Jesús sea el centro. Los seres humanos somos instrumentos, pero el centro tiene que ser Jesús. Y hasta que Jesús no sea el centro, los movimientos nunca serán movimientos, serán simplemente institucionalismos religiosos. Pero Jesús, cuando sea el centro, entonces al final la comunidad religiosa que sigue o que ha sido llamada por Jesús se transformará en un movimiento que llegará a todo el mundo. El gran problema del cristianismo es que seguimos a seres humanos, no hemos aprendido a seguir a Jesús. Juan el Bautista también tenía, como él mismo lo dijo, es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Cuando Elena de White comenta las circunstancias de Juan el Bautista y de esta frase que él dijo, quiero leerte esta cita porque nos puede servir mucho para nosotros. Dice, Juan había sido llamado a destacarse como reformador. A causa de esto, sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención en él, sintiendo que el éxito de la obra dependía de sus labores y perdiendo de vista el hecho de que era tan solo un instrumento por medio del cual Dios había obrado. Pero la obra de Juan no era suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Cuando hubo terminado su misión, otra obra debía ser hecha, que su testimonio no podía realizar. Sus discípulos no comprendieron esto, y cuando vieron a Cristo venir para encargarse de la obra, sintieron celos y desconformidad. Los discípulos de Juan tenían el mismo problema que tenemos los seres humanos. Estamos en el pueblo de Dios, pero muchas veces queremos ser el centro. Y nos ponemos celosos y envidiosos de aquel que está surgiendo para hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Porque nadie tiene todos los talentos, nadie tiene todos los dones. Somos llamados para un tiempo, para un momento, para una obra. Pero no somos llamados para hacer toda la obra que Dios quiere hacer. Porque para eso Dios eligió su iglesia. Y su iglesia es una comunidad de creyentes. Su iglesia no es un individuo. Sigue diciendo la cita. Existen todavía los mismos peligros. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra y cuando le ha llevado hasta donde le permiten sus cualidades, el Señor suscita a otros para llevarla más lejos. Muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. El que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia. No comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. Siempre que llevemos a la gente a poner la vista en los seres humanos, siempre que llevemos a la gente a poner su seguridad o su vista en las instituciones que son formadas por seres humanos, la gente se va a apartar de Dios. Y por eso el centro no somos los seres humanos, el centro es Jesús, es Cristo. Dice que cuando Dios ve que alguien ya cumplió lo que tenía que cumplir, no es que Dios nos usa y nos desecha. Dios hizo morir a Moisés, pero tenía una gran recompensa para Moisés. Todavía sigue la obra de Moisés. Pero vuelvo a repetir, no pongamos la vista en los seres humanos. Y entonces surge Josué. Surge Josué, el que Moisés había formado, Moisés había discipulado. Y ahora Josué va a cumplir el sueño de Moisés. Así trabaja Dios. Y Dios se comunica con Josué y le dice así, y vamos a aprender mucho en esta mañana con respecto a estos pasajes, con respecto a lo que significa tener éxito en el reino de Dios. Y quiero decirte que el éxito en el reino de Dios es éxito también en la vida. Pero no siempre el éxito en la vida nos lleva al éxito en el reino de Dios. Porque cuando tenemos éxito en la vida sin tener éxito en el reino de Dios, perdemos las cosas más importantes. Y nos quedamos en la mano
quizás con muchas cosas materiales, pero con un corazón vacío. Josué 1, 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y ahora quiero hablarte a ti que tienes un desafío por delante. A ti que tienes esa nueva etapa que vas a comenzar, que tienes un propósito y una meta y no sabes realmente cómo la vas a cumplir y tienes cierta ansiedad para tener la fuerza o para cierta ansiedad con respecto a si tienes las capacidades o no para cumplirlas. Y hoy Dios se acerca a ti para decirte y darte una orden: levántate, avanza y pasa este Jordán. Y quiero decirles algo que es interesante, no lo puse acá, pero es muy interesante. Solamente pasan el Jordán aquellos que quieren conquistar Canaán. Y quiero decirte que pasar el Jordán no es una metáfora de la segunda venida de Cristo. Pasar el Jordán quiere decir aquellos que quieren conquistar la tierra, aquellos que quieren cumplir el mandato de Mateo o lo que profetiza Mateo 24:14, aquellos que quieren cumplir la gran comisión, por tanto ir por todo el mundo y hacer discípulos. Solamente pasan el Jordán los que quieren conquistar Canaán. Los que no quieren conquistar Canaán no dejan de ser parte del pueblo de Dios, pero mueren en el desierto. ¿Y sabes quiénes van a ser parte del movimiento final? Solamente aquellos que quieren conquistar la tierra, solo aquellos que quieren vivir en misión, solo aquellos que quieren hacer discípulos. El que no quiere hacer discípulos se morirá en el desierto. Y está bien, se morirá quizás salvo, se morirá en el pueblo de Dios, se morirá quejándose, pero no pasará el Jordán. Solamente pasa el Jordán aquel que quiere conquistar. Y por supuesto la conquista es algo difícil. Sin embargo, Dios a todo aquel que quiere conquistar, a todo aquel que tiene un desafío, dice: levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate, avanza. El reino de Dios no es estático. El reino de Dios es continuo crecimiento. El reino de Dios es continuamente avanzar. ¿Saben por qué? Las iglesias cristianas han dejado de ser retaguardia en la sociedad. Somos siempre los que estamos en la vanguardia. Ha dejado de ser vanguardia en la sociedad y somos siempre los que estamos en la retaguardia. Perdonen el traductor, se debe estar volviendo loco. O loca. No, Dios nos ha mandado a estar siempre en la vanguardia. Nosotros no podemos ser una respuesta a los movimientos culturales, sino que los movimientos culturales del mundo tienen que ser una respuesta a lo que pasa en el reino de Dios. Cuando Jesús vino, cambió todo el mundo. Cambió hasta cómo se cuenta el tiempo, antes y después de Cristo. Pero resulta que la iglesia siempre está siguiendo la cultura, siempre está siguiendo a ver cómo vamos a hacer para hacer como hacen los demás, No, nosotros no tenemos que ser imitadores del mundo. El mundo nos tiene que imitar a nosotros. No porque somos el centro, sino porque estamos con Cristo. Y Cristo siempre es vanguardia. Cristo nunca es retaguardia. Cristo no es un perdedor, es un ganador. Pero es un ganador al estilo del reino. Y por eso levántate y cruza este Jordán. Iglesia de Forest City, les hago una pregunta. ¿Están dispuestos a cruzar el Jordán? ¿Están dispuestos a vivir para ser discípulos? ¿Están dispuestos a dejar de ser una iglesia que viene a sentarse aquí a escuchar un lindo sermón y irse a la casa, vivir totalmente desconectado y después venir cada sábado? ¿O vamos a ser una iglesia que conquiste el mundo? ¿Están dispuestos a cumplir ese mandato de Dios con alegría? No por obligación, sino porque realmente Dios nos dice: levántate y cruza el Jordán. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero yo no estudio teología. ¿Y quién te dijo que hay que estudiar teología para poder ser un testigo de Cristo? Justamente, muchas veces en nuestros seminarios, en los seminarios del mundo cristiano, los jóvenes entran con un gran fuego, con una gran pasión con Cristo y salen del seminario graduados como teólogos. O sea, salen del seminario graduados como Freezer.
Tienen el sueño de conquistar el mundo y cuando salen del seminario están con el sueño de ver cuándo van a llegar a ser departamentales, cuándo van a llegar a ser presidentes de unión, cuándo van a llegar a poder codearse en ese mundo, en ese submundo que hemos creado, cuando Dios nos llamó a conquistar el mundo general, no nuestro mundo. Hemos reducido el propósito de Dios a una institución religiosa. Y alguien dice, ya empezó a hablar Joel de las instituciones religiosas. Sí, es que hablo de eso, es que realmente ese es el problema del cristianismo. Y no podemos conformarnos con los problemas. Dios nos ha llamado a ser reformadores, no nos ha llamado a ser espectadores. Nos llamó a revolucionar el mundo. Y para revolucionar el mundo, primero tenemos que transformarnos como iglesia y entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sigue diciendo Josué 1, 3 al 5, cuando Dios le dice, levántate, cruza este Jordán. Fíjense qué lindo esto. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Ahora fíjense, Josué todavía no había ni cruzado el Jordán. ¿Y qué le dice Dios? Dice, yo te he entregado tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Fíjense que no le dice Dios, yo te voy a entregar. ¿Qué le dice? Yo te he entregado. Y por eso tú tienes un desafío en tu vida. Tienes una nueva etapa que enfrentar. Dios te dice, levántate y avanza y cumple el mandato que yo te doy. Y quiero decirte que yo ya te he entregado este sueño. Yo ya te he entregado este desafío. Conmigo no hay fracaso, dice Dios. Tienes que avanzar. Deja de lado tus miedos. Yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Esto es impresionante. Esto se llama promesa. Cuando Dios nos da una orden, siempre nos da una promesa. Y nosotros, ¿ejercemos fe en esa promesa? ¿O nos quedamos empantanados en lo que sentimos y en lo que vemos con nuestros ojos? No, Dios dice, yo ya os he entregado todo lo que pisa en la planta de vuestros pies. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Tu seguridad no es el tamaño del sueño que tienes por delante, o sea, si lo puedes cumplir o no lo puedes cumplir. Tu seguridad está en con quién vas. Y si estás con Dios, nadie te podrá hacer frente. Y dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Esa es tu seguridad. Y Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Ahora, ¿pero cómo? Si Dios me prometió que ya me dio todo, yo voy a entrar y entonces voy a entrar y yo pongo mi tienda ahí, Dios ya me lo entregó. Hay gente que piensa que la vida cristiana es mágica. ¿Y sabes qué? Dios no hace magia. Dios te transforma, te da fuerza interior para que tú colabores con Él en la obra que te ha encomendado. Dios hace algo contigo. Y por eso la conquista de Canaán no es Dios conquistando Canaán, sino que es Dios conmigo. Ese desafío que tienes adelante en tu vida no es que Dios va a abrir solamente así los caminos y tú vas y te sientas y Dios te va a dar el desafío. No, tú vas colaborando con Él. Dios es un Dios gregario, un Dios que le gusta el compañerismo, Dios le gusta hacer cosas juntos. Y por eso Dios cuando nos salva no es para darnos vida eterna, es para estar con nosotros. La vida eterna simplemente es un resultado. A Dios no le interesa tanto que vivamos eternamente, aunque sí le interesa. Lo que le interesa es estar con nosotros.
Nosotros somos la niña del ojo de Dios, que eso lo dice la Biblia. Somos nosotros lo importante para Dios, no es la salvación, no es ni siquiera que desaparezca el mal de la tierra. Somos nosotros el centro para Dios. Y por eso lo que Dios pretende es que Él sea el centro para nosotros. Pero nosotros cambiamos la ecuación y muchas veces queremos ser nosotros el centro para nosotros. Y así vive el ser humano. Y mientras tú seas el centro para ti, nunca vas a tener felicidad. Nunca vas a conquistar la tierra. Puede ser que tengas éxito humano, pero no vas a tener el éxito que acompaña, que te da plenitud en la vida. Ahora Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente porque repartirás este pueblo como heredad, la tierra que juré a tus padres. Esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Sin esfuerzo, por más que estemos en la obra de Dios, no vamos a lograr nada. ¿Y qué es el esfuerzo? Es el hecho de estar dispuesto a perseverar a pesar que la tarea sea difícil. El esfuerzo es no estar dispuesto a volver para atrás, como quería volver siempre el pueblo de Israel a Egipto, Egipto, Egipto. No, es seguir adelante por más que el camino se haga difícil. Y por eso en esta nueva etapa, algo que siempre decimos, en esta nueva etapa que está frente a ti, Dios no te está prometiendo un camino de rosas. Lo que Él te promete es que irá contigo. Lo que Él te promete es que no te dejará. Y tú tienes que creerlo. Y te vas a esforzar, pero cuando te esfuerces, en el camino habrá obstáculos. Pero los obstáculos del camino es lo que Dios usa para fortalecer tus músculos. Es para hacerte fuerte. Es para poder recibir la gran bendición de tener la tierra o de heredar la tierra. Si José no hubiera sido un esclavo, si José no hubiera ido a la cárcel, si no hubiera pasado por las penurias que pasó, nunca hubiera estado capacitado para ser el gran gobernador de Egipto. Y por eso cuando tú estás queriendo llegar a las metas sin esfuerzo, cuando estamos queriendo llegar a las metas simplemente cuando se ponen las cosas difíciles, volver para atrás, siempre estar dudando, ¿será que Dios me está guiando? ¿Será que Dios no me está guiando? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no me equivoqué? No, Dios te llamó, Dios te dijo levántate, métete en la tierra, cruza el Jordán, habrá problemas, pero esfuérzate. Y sé valiente. Esfuerzo y valentía. ¿Qué es la valentía? La valentía no es ausencia de miedo, sino que la valentía es avanzar a pesar del miedo. No hay nadie que no tenga miedo. Pero la valentía es aquellas personas que se sobreponen al miedo y avanzan. Alguien puede decir, pero es que mis miedos me paralizan. Sí, justamente. Los miedos paralizan. Y si tú estás estancado en tu vida, en alguna etapa de tu vida, estoy segurísimo que estás estancado porque le estás haciendo caso a un miedo. El miedo atrae aquello que queremos evitar. Es terrible el miedo, es el peor enemigo del ser humano. Si tú tienes miedo a caerte, ¿qué va a pasar? Vas a estar más propicio a caerte. Si tú tienes miedo a hablar en público, cuando pases y hables en público, ¿qué va a pasar? Te vas a equivocar. Porque el miedo atrae aquello que queremos evitar. Si cuando te subes a un auto tienes miedo de chocar, vas a estar mucho más predispuesto a chocar que alguien que no tiene miedo. Y por eso el miedo es el peor sentimiento que tiene un ser humano. Es por eso cuando vamos al psicólogo, lo que hace el psicólogo es tratar de descubrir cuáles son nuestros miedos para que nosotros podamos confrontar esos miedos. Y estemos dispuestos a avanzar a pesar de los miedos. Pero alguien puede decir, ¿pero qué puedo hacer si mis miedos me esclavizan? Justamente, ¿cuál es el antídoto para el miedo? El antídoto para el miedo se llama fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es un sentimiento. La fe es una decisión de avanzar a pesar del miedo, confiando en una promesa. Y cuando Dios le dice a Josué, levántate,
Porque tú vas a meter a este pueblo en Canaán. Imagínense lo que habrá pensado Josué. Josué debe haber dicho, pero ¿cómo este pueblo? 40 años han querido volver a Egipto y ahora yo, después de 40 años, yo me la esperaba, yo estaba seguro que Moisés era el que iba a entrar. Y resulta que de repente, de un día para el otro, Moisés se equivoca y ahora tengo que ser yo el que entre a este pueblo cabeza dura. Yo puedo apoyar muy bien a Moisés, pero no quiero tener el lugar de Moisés. Pero Dios, cuando da una orden, cuando Dios te elige, tú no puedes decir que no. Él te eligió a ti. Pero cuando te elige, te da una promesa. Y Dios es consciente, era consciente de que Josué no podía, como es consciente de que tú no puedes solo, con ese desafío que tienes. Con ese desafío que tienes con tu hijo, con ese desafío que tienes con tu matrimonio, con ese desafío que tienes económico, con ese desafío de estudios. Tú no puedes. Pero Dios te da una promesa y te dice, yo ya te he entregado ese desafío. Solamente levántate, esfuérzate y sé valiente porque no te dejaré y estaré contigo. ¿Cuál es tu desafío en esta mañana? Quiero que pienses, ¿cuál es tu desafío? Todos tenemos uno. Hoy Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Avanza, avanza. No le hagas caso a los miedos. Las decisiones que son tomadas por miedo son las peores decisiones que uno toma en la vida. Las decisiones se toman por fe. Ahora, no puede ser una fe presuntuosa. ¿Qué es la fe presuntuosa? Es decir, yo voy a hacer lo que me gusta y no le consulto a Dios. No, tú tienes que tener la seguridad de que Dios te está mostrando el camino. No puede Dios mostrarte un camino en el cual tú tengas que violar sus principios. Eso no es de Dios. Y por eso ya cuando tú te metes en un camino que estás violando los principios de Dios, no puedes decir, no, yo voy a avanzar por fe. No. Está bien, avanza por fe, Dios está contigo. Pero no quiere decir entonces que todas las cosas te van a salir bien, porque tú estás desafiando lo que Dios te está aconsejando. No, por eso, es Dios en primer lugar. Y ahora vamos a ver, si bien Dios le dice que no va a fracasar, le dice a Josué, Dios pone algunas condiciones que si nosotros no queremos fracasar y ponemos estas condiciones, o seguimos estas condiciones que Dios pone, no vamos a fracasar, vamos a tener éxito. Y fíjense, Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. O sea, no es cuestión de ser fiel en algo. Si tú quieres realmente que Dios esté contigo, si tú quieres que los resultados de lo que tú haces sean bendecidos por Dios, no tienes que seguir los consejos de Dios a media. O sigues todo o no sigues nada. Pero nos encanta a nosotros decir, bueno, yo voy a seguir a Dios hasta que las cosas se ponen difíciles. Y cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ahora yo hago mi camino, yo tomo mis decisiones. No, muchas veces seguir a Dios va a implicar que parezca que vas a perder, incluso va a parecer que vas a fracasar, pero con Dios no vas a fracasar. Esas son las pruebas que Dios te pone para que tu fe crezca. Y hasta que no pases esas pruebas de fe, no vas a poder ver la mano de Dios plenamente en tu vida, a pesar de que Dios te va a seguir bendiciendo. Pero a medias no se lo sigue a Dios. O me entrego todo o no lo sigo nada. Yo quisiera que seas frío o caliente, pero no que seas tibio. Estamos acostumbrados a un caminar con Dios de tibieza. No, ¿cuándo nos vamos a entregar todos? O sea, todo. ¿Cuándo le vamos a dar todo a Dios para que Él sea el primero y el último en nuestra vida? Que no sea una probabilidad Dios en nuestra vida, sino que sea la condición, que Él sea todo para nosotros, que nos quiten todo, pero que no nos quiten a Dios. Qué poderoso sería el cristianismo si esa sería la experiencia de cada cristiano.
Qué poderoso sería Forest City si esa sería la experiencia de cada uno de nosotros. Pero siempre estamos cuidándonos a nosotros. Siempre estamos viendo, sí, y cuidado. O sea, no, lo que Dios pide, levántate y cruza el Jordán. No pienses en las consecuencias. Si Dios te da un mandato, las consecuencias están en las manos de Dios. No sé si dar ofrenda o no dar ofrenda. Y perdonen que toque este tema también. No, porque, bueno, confía. Entrégale a Dios todo. Y con eso no quiero decir que entonces tengas que venir y dar tu sueldo acá, no. O sea, para la misión, Dios, después la misión y después todo lo demás, tiene que ser lo principal en tu vida. Y cuando digo la misión, no digo la misión de Forest City, digo la misión tuya. Porque Dios nos mandó a todos a ser discípulos. Y gloria a Dios, porque acá en Forest City hay gente que está surgiendo con ese llamado. Hay jóvenes que están surgiendo con ese llamado. Que ya no están esperando que uno desde acá al frente diga, hermanos, el año 2026 vamos a bautizar 26 almas. No tiene, nuestra misión no tiene que venir de una propuesta de acá de la plataforma. Nuestra misión tiene que ser la propuesta de Dios a nosotros personal. Y que cuando hay muchas personas que aceptaron el llamado de Dios y nos unimos, esa misión se potencializa. Y llega hasta los rincones más recónditos del mundo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Como seres humanos, tendemos a ser extremistas. Nos cuesta caminar por el medio. Y en el reino de Dios, el único que camina por el medio en el equilibrio es aquel que está lleno del Espíritu Santo. No es aquel que es inteligente, no es aquel que está preparado, no es aquel que estudió la doctrina en los seminarios. No, el que camina realmente por el centro, por el equilibrio, es aquel que está lleno del Espíritu Santo. Pero los seres humanos tendemos a irnos a los extremos. Y cuando nos vamos a los extremos, hacemos daño. Lo vemos mucho en las iglesias. Por ejemplo, ahora en la iglesia católica que se eligió el último papa, había una lucha política si el papa iba a ser progresista o se iba a ser conservador. Y todavía esa lucha está. Todavía hay gente que piensa que se va a dividir la iglesia. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. O sea, no estamos exentos. Ahora va a venir un congreso también y hay toda una pelea si va a ganar un presidente progresista o un presidente liberal. Hay gente que quiere. Y estamos en todas esas luchas políticas que nos dividen, nos polarizan. Acá no se trata ni de ser conservador ni de ser liberal. Acá se trata de ser fiel a Jesucristo. Aunque se desplomen los cielos. Y ser fiel a los principios de Jesucristo. ¿Qué es un conservador? Un conservador es aquel que quiere hacer lo que Dios quiere, pero que no se toma tiempo para escuchar a Dios. Vuelvo a repetir. Un conservador es aquel que quiere hacer lo que Dios quiere, pero que no se toma tiempo para escuchar a Dios. Y en vez de escuchar a Dios, escucha a la institución religiosa, escucha a su pastor, escucha a la tradición, pero no quiere escuchar a Dios. Es más, cuando le dicen lo que decía Jesús, se enoja. Y dice, pero nunca se ha hecho así en la iglesia. ¿Han escuchado esas frases? Si Jesús viniera hoy, los cristianos sin duda que lo crucificaríamos. ¿Y qué es un liberal? Liberal, o un progresivo, es aquel que sabe lo que Dios quiere, pero hace lo que se le antoja. Sí, yo sé lo que Dios quiere, pero no hay que ser fanático. Estamos ahora, hay que ser relevante.
Al final, tanto conservador como liberal hacen lo que quieren. Y Jesús está lejos. Sí, tenemos una forma conservadora, tenemos una forma liberal. Con la forma liberal estamos más actualizados. O sea, ahora el mundo está mucho mejor con nosotros. Es que no se trata de eso. No, pero nosotros somos conservadores y entonces la gente, la tradición y lo que siempre ha hecho la iglesia, eso es lo que... No, se trata de ser fiel a Cristo. Y los principios de Cristo, el carácter de Cristo, cuando estamos llenos del Espíritu, entonces nos vamos adaptando a las necesidades de la gente, no para abolir los principios que Cristo, de la vida de Cristo, sino para poder llegar a la gente, para que la gente acepte a Cristo y se entregue a Él plenamente. No se trata de traer gente a una iglesia, no se trata de llenar las bancas de una iglesia, se trata de llevar gente al reino de Cristo y que sean leales a Él. Y por eso no se trata de hacer un culto liberal o un culto conservador. Se trata de hacer un culto donde Cristo sea el centro de aquellos que estamos adorando. Y que no sea simplemente de palabra. Job 22:26 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tú tienes que determinar una cosa en tu vida. Tienes que descubrir qué va a ser lo más importante en tu vida. Y si tú no te equivocas en elegir lo más importante, que es Dios, vas a tener éxito en tu vida. No vas a fracasar nunca. Y vuelvo a repetir, poner a Cristo en primer lugar no significa poner personas en primer lugar, no significa poner instituciones en primer lugar, es poner a Cristo en primer lugar. Es vivir para Él. Es que nuestro anhelo sea reflejarlo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y acá viene algo importantísimo. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, Dios le dice a Josué: mira, medita. En esa época era el libro de la ley que estaba lleno de sombras que simbolizaban a Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de haber visto a Jesús venir aquí a este mundo y que la vida de Jesús está en los evangelios y que ahora con la venida de Jesús podemos ver que la vida de Jesús está en toda la Biblia. Entonces Dios le dice a Josué: tómate un tiempo cada día para meditar en mí. No te alimentes solamente de mí por ir una vez a la iglesia, una vez por semana a la iglesia. No, medita en mí, medita en mis principios, medita en la vida de Jesús. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A todo, no a algo, a todo. Y acá, esto era una ley escrita. Nosotros lo que sería aplicar esto a nuestro presente es: tú imitarás a Cristo en todo. No en algunas cosas, no en venir aquí y cantar nomás. No, tú imitarás a Cristo cuando estés en tu casa. Tú imitarás a Cristo cuando estés jugando al fútbol. Tú imitarás a Cristo cuando estés manejando. Tú imitarás a Cristo cuando estés hablando con tus amigos. Tú imitarás a Cristo cuando en un momento estés desanimado. Tú imitarás a Cristo en todo. Pero Josué podría haber dicho: Señor, alto, Señor, alto. ¿Qué me estás pidiendo a mí? Vos me estás pidiendo a mí, le dice Josué a Dios, que yo vaya y conquiste Es más, ahora lo primero que tenemos es Jericó.
y tengo que planificar la guerra, tengo que planificar toda la estrategia de conquista. No, Señor, yo estoy metido en tu obra, estoy dedicando 24/7 a tu obra. No me pidas, pídele eso al soldado, al otro israelita que no tiene tanta responsabilidad como yo. Pero yo, que soy el general de los israelitas, no, Señor, yo ya estoy muy ocupado en tu obra. Podría haber dicho Josué eso, ¿verdad? Pero si hubiera dicho eso, no hubiera habido conquista de Canaán. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces nosotros en vez de servir al Dios de la obra, servimos a la obra de Dios. Y la cuestión no es estar activos aquí en la iglesia, y eso lo digo para mí. La cuestión no es cumplir bien tus responsabilidades en tu comunidad religiosa. La cuestión es estar sirviendo a Dios todos los días desde tu casa. La cuestión es alejarme de las distracciones, y este sermón es para mí porque últimamente me doy cuenta que con este teléfono, a veces maldigo el teléfono, porque yo me doy cuenta que me estoy haciendo un adicto al teléfono. Es como que en cada situación tengo que meterme en el teléfono. Y fíjense, cada vez que nosotros nos ponemos ansiosos, enseguida nos metemos en el teléfono. Vayan a un edificio y tomen un ascensor y van a ver que la ansiedad que produce estar frente a alguien que no conozco, enseguida todos sacan el teléfono y empiezan a mirar el teléfono. Porque nos hemos hecho adictos a ese aparatito que nos quita el tiempo o el tiempo para meditar en Dios. Y tú sabes qué es lo que te está quitando tiempo para dedicarle a Dios meditación. No quiere decir que tienes que estar leyendo la Biblia todo el día, pero Cristo tiene que ser tu meditación. Dios tiene que ser todo, tiene que ser tu compañero, tienes que estar viendo dónde Él va para que tú vayas donde Él está. Tienes que ser consciente de su presencia en todo momento. Y cuando esa sea tu experiencia, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No algunas cosas, todo. ¿Qué es todo? Es todo. No podemos seguir viviendo medias. Tenemos que pasar el Jordán para conquistar Canaán. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar que conquiste Dios nuestro corazón. No podemos seguir siendo cristianos promedio. Tenemos que ser parte de ese movimiento que quiera conquistar Canaán. Si no, no vamos a cruzar el Jordán, nos quedaremos muertos en el desierto. No todo el que sale de Egipto entra a Canaán. No es suficiente salir de Egipto. Tenemos que avanzar por fe. Tenemos que ir y cumplir el mandato de Dios. Y entonces Dios termina diciéndole a Josué: por más que esta es un mandato mío, por más que estaré contigo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No va a ser fácil incluso ir conmigo. Pero no mires para atrás, esfuérzate, persevera. Cuando las cosas vayan mal, no vuelvas para atrás, sigue adelante, confía en mí y sé valiente. Sí, estás lleno de miedos, pero yo te estoy dando promesas para que confíes en las promesas. Cuando no veas realmente que hay salida en una situación, levanta la vista, recuerda mis promesas y avanza por fe. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. ¿Cuál es tu desafío? Quiero que pienses específicamente en ese desafío que tienes. Hoy yo no te estoy haciendo un llamado para que tengas fe en que vas a lograr ese desafío. Ese es un resultado. Yo te estoy haciendo un llamado hoy para que decidas poner a Dios en primer lugar en tu vida.
para que estés dispuesto a darle a Él tu corazón y decir, tú vas a ser lo principal. No sé cómo lo voy a hacer, pero tú me has dado tus promesas y yo creo en tus promesas. Y sí, voy a tener errores. Por momentos me voy a olvidar de ti, pero voy a tomar una decisión de volver a ti para que tú seas lo principal siempre. Dios no te está pidiendo que le prometas algo a Él. Simplemente te está pidiendo que decidas algo por Él. Que decidas tener fe. Que entiendas que Él no es una opción para tu vida. Él te llamó para que cumplas un propósito. Y si estás hoy aquí sentado, es porque Él tiene un propósito para ti. Y ese propósito es una misión. Y la misión que Él tiene para ti es que vayas y hagas discípulos. Y alguien puede decir, pero yo soy un vendedor de carros en un dealer, tengo un dealer. Dios no te pide que dejes el dealer. Lo que te pide es que vendiendo carros te transformes en un discipulador. Es que vendiendo carros lo pongas a Él en primer lugar. Porque testificar de Cristo no es estar aquí sentado en una iglesia. Testificar de Cristo es ser sal de la tierra y meternos dentro de la ensalada. El gran problema es que los cristianos pensamos que la ensalada tiene que meterse dentro del salero y entonces queremos traer al mundo aquí a la iglesia. No, la iglesia tiene que salir al mundo. La sal tiene que meterse en la ensalada y no la ensalada en el salero. Y por eso Dios te está llamando a que seas un testigo de Él. Y quiero decirte algo, cuando tú comiences a conquistar Canaán y empieces a ver las obras de Dios, porque son sus obras, no son las tuyas, tú simplemente vas a ver lo que Dios está dispuesto a hacer. No va a haber mayor felicidad que ser un testigo de Cristo. Él no te está pidiendo nada, Él te está pidiendo que lo acompañes. Pero Él te dice, mira, yo te voy a acompañar, pero tú vas a ser mi cara. Tú vas a ser mi rostro. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Hoy estoy terminando la serie de peregrinos. Y por eso, para terminar esta serie, quiero hacer un llamado. Es para el que quiera cruzar el Jordán. Y que quiera decir, Señor, acá estoy. Yo simplemente no quiero ser parte de una institución religiosa, quiero ser parte de un movimiento. No quiero morir en el desierto, quiero conquistar la tierra. Sí, va a haber problemas muchas veces, va a haber momentos difíciles. Hoy he entendido que contigo las cosas tampoco son fáciles, pero he entendido que contigo se puede, que tú tienes la fuerza que yo no tengo. Yo quiero que me des tu Santo Espíritu para ser fuerte y valiente. Y no está mal querer prosperar en todas las cosas, si es lo que Dios nos ha prometido. Pero Él quiere que prosperes bien. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere vivir esa experiencia? Yo quiero invitarte que si quieres realmente hacerlo, como comunidad de creyentes acá en Forest City, nos vamos a acercar aquí adelante todo el que quiera. No están todos obligados. Y mientras cante el Praise Team, vamos a acercarnos. Vamos a pensar en las palabras de esta canción. Y con eso vamos a estar dando un paso y decirle, Señor, aquí estamos. Tómanos, queremos cruzar el Jordán.